Peñalillo, Así ¿qué es, pasa ¿qué contigo? tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá arrancando esta tercera emisión del Metrópolis en Radio La Clave 92.9 y también en todas nuestras plataformas, día miércoles 19 de marzo y en un día bastante particular para nosotros, para la familia de Radio La Clave, ya se los comentamos, estamos tristes y empatizamos con Rodrigo Gómez, ¿no? Que lamentablemente sufrió la pérdida de su hermano el día de hoy. Ya está en Buenos Aires, donde residía Cristian, a quien también a él, a su familia, a sus padres, a sus hermanas, a su círculo más cercano, les enviamos, por supuesto, todo el cariño, todo el afecto, la empatía y las condolencias en un día difícil para la familia Gómez Peña. Pero acá estamos justamente para regalarle lo mejor que podemos hacer, ¿no? Este Metrópolis. Y también saludar a los muchachos que están desde el otro lado, ¿no? El capitán, a Jesús Yáñez, Enzo Hermosilla y también Francisco Silva, el equipo y también el Pepo, por supuesto, que hoy día estuvo acompañándonos en esta jornada de día miércoles. Los días miércoles acá ustedes saben, ¿no? Abrimos una sesión del tribunal, tenemos a nuestro abogado especialista en temas futbolísticos, en temas legales, y hay mucho para conversar con Juan Carlos Silva, y además de quien también el día nos acompaña, el pelado Jorge Rodríguez. Los voy a saludar, muchachos, primero que todo, porque vamos recién entre la transición de salida de las chicas del cuento corto, ¿no? Y nuestro ingreso ahí como que nos anduvimos desguañangando, desordenándonos un poquito, pero esto es como en el fútbol, desorden pero organizado, y que es lo que esperamos que tenga Chile el día de mañana. Viajó la Roja a Asunción del Paraguay para jugar mañana ante la Albirroja, como le dirían mis amigos guaraníes, con un cambio de última hora en la formación, con novedades en la intención del Ejecutivo de agilizar la puesta en tabla del proyecto de ley de modificación a las sociedades anónimas, que vamos a estar hablando con el abogado Juan Carlos Silva, por supuesto. También un nuevo revés para la NFP, ¿no? Producto de este juicio con Barnechea, lo vamos a estar comentando, y varias cosas más. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Saludo, por supuesto, a quien es protagonista y se roba este espacio a esta hora, ¿no? ¿Qué tal? Abogado, ¿cómo anda? Hola, Jorge, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y sumarme también, yo lo escuché en los otros programas en el Metrópolis Central, y como bien dijeron ustedes ahí, yo creo que cuando algún compañero de la radio, en este caso la importancia que tiene Rodrigo para dirigir el buque, está pasando un mal momento, es el mejor homenaje, el sentido de compromiso con el buen trabajo, así que también sumarme a esos saludos y al pésame que ustedes dieron, y nada, lo estuve también escuchando ahí durante el día. Bien, abogado. Así nomás, hay que ponerle ganas, aguante el pecho ante escenarios tan complejos como es la pérdida de un familiar. Pelado, gusto saludarte, buen día. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Una jornada con novedades en lo futbolístico. Quiero aprovechar saludar a mi buen amigo Juan Carlos Silva. A ti también, chico, que eres un gran amigo. Sí, gracias. Quiero mandarle un mensaje de afecto y de solidaridad a Rodrigo. Ya nos extendimos respecto a por lo que está pasando, pero también hoy día nos enteramos que falleció uno de esos personajes notables que tiene nuestro fútbol, nuestro alicaído fútbol, ese Cónico, fútbol, ¿no? Claro. Ese fútbol que cuando no tiene fecha los fines de semana nos desespera, pero que a la vez hay que estarlo tironeando y empujándolo y tirándole las orejas por las prácticas amateur, las prácticas no deseadas que tiene. Pero hoy día partió Hernán Clavito Godoy. Sí, señor. Hernán Clavito Godoy debe ser uno de los personajes más icónicos de la historia de nuestro fútbol por su lenguaje deslenguado, por su manera de ser, por su frontalidad, por su pizarra. Y creo que independiente de que cada uno tiene el afecto y la simpatía por un equipo en particular, yo creo que me costaría encontrar a alguien que no hubiera sentido como un poco de afecto por él, o que no le haya robado una risa
por las cosas que decía. Me imagino que su familia y su círculo más cercano lo está pasando mal, entonces creo que también Nobleza obliga a mandarle un saludo afectuoso a la gente del fútbol, a la gente, a los exjugadores que fueron dirigidos por él. Su último club fue San Marcos de Arica en el año 2018, y bueno, así como nos ha tocado despedir a otros personajes emblemáticos de nuestro fútbol, hoy toca desearle buen viaje a el querido Hernán Clavito Godoy. Por supuesto, vamos a ir de alguna manera matizando en este día miércoles 19 de marzo estas noticias que nos golpean y que también nos llevan a recordar momentos épicos. Yo con Clavito Godoy un montón de historias. Yo como reportero, editor de contenido en alguna otra radio, como invitado, él como técnico fundamentalmente. Me tocó entrevistarlo en esa época de los 90, esa época antigua donde tú hacías cancha desde el campo de juego, ¿no? Detrás del arco. O te metías ahí al camarín en los postpartidos. En el camarín en el postpartido. Toda una situación que hoy día se vería como folclórica, ¿no? Con los cables, el desorden de una zona con mucha gente. Y Clavito nos regaló, como decía el pelado, un montón de momentos como entrenador, anteriormente como futbolista y como un personaje que va a ser recordado en la historia del fútbol chileno. Antes de que entremos a conversar de todo lo que ha ocurrido en el tema legal de las elecciones, Juan Carlos, decir que con el nuevo Luxure HMB cada día es una nueva oportunidad para seguir disfrutando de lo que amas. Su fórmula con calcio HMB y sin lactosa te ayudarán a recuperar y mantener tu masa muscular. Combina 4 medidas de Luxure HMB con 200 mililitros de aguas y listo. Consúmelo diariamente y sigue sintiéndote fuerte con Luxure HMB sin lactosa. Sigue disfrutando lo mejor de la vida. Además, Usía sin preocupaciones. Y micasino.com, ya lo sabes, regístrate, hazlo con el código clave, haz tu primer depósito y micasino.com te lo va a estar igualando con un tope de 150.000 pesos. Y a partir de aquello, arranca tu aventura que te lleva por el deporte, la entretención y todo el fútbol del mundo. Y si hablamos del fútbol del mundo, mañana tenemos clasificatorias. En rigor, mañana jueves y el día viernes. Paraguay-Chile. Chile anotará un mínimo de 2 goles. Ojalá que esos 2 goles nos sirvan para marcar una diferencia en el marcador final, ¿no? Y que tenga que ver con que Chile va a ganar. Brasil ante Colombia. Brasil anotará primero. Perú-Bolivia, Bolivia anotará primero. Ya el viernes, Ecuador ante Venezuela, Ecuador ganará en la primera mitad. Y Uruguay, la celeste, recibiendo a la selección campeona del mundo, Argentina. Argentina será en ventaja en la primera mitad. Jugamos 10 luquitas a estos partidos de las clasificatorias sudamericanas y si logramos acertar estaríamos cobrando 2.119.658 pesos. Así es que tú no esperes más, juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es él. Claro, lo decía, abogado, usted en su momento como dirigente de Deportes Iquique, también en la NFP, me imagino que tiene... ¿Por Clavito es esto? Sí, sí, por Clavito, claro, pues. Me tocó, pero predirigente me tocó Clavito y me estaba acordando ahora también con lo que ustedes señalaban con Jorge de Clavito. Yo creo que hay clubes que se vienen, y sin buscar en los currículums, en internet de nada, me viene a la cabeza al tiro Santiago Morning. Sí, claro. San Marco de Arica. Audax. Y Audax. La familia Cantrellani, Carlos Ferri, la familia Nasur, fueron personas muy cercanas a Hernán Godoy. Yo creo que también deben ser momentos complejos para ellos y siempre fue un espacio donde él, yo me acuerdo la vez que lo conocí nomás en una sobremesa, estaba con el plantel de San Marco de Arica el año 2009 ahí en La Herradura, y estaban como delegación con el Colorado Celedón, me recuerdo, ahí conversamos en una mesa y le gustaba eso, pues cuando te veía no tenía ese tema, te veía que te gustaba el fútbol, te gustaba el saber, la conversación, un poquito más allá. Yo me acuerdo que en esa época yo andaba con un dirigente y él al tiro motivado, juntándose y con mucha admiración. Me acuerdo de estar en las mesas de su plantel hacia él. Yo creo que había siempre mucho respeto. Bueno, siempre ocurre con los jugadores en general, pero en este caso yo creo que me sorprendió mucho eso. Y bueno, ustedes que les tocó más en el día a día, me imagino que también veían eso, ese a veces malentendido folclore o forma de llevar el fútbol, que yo creo que es importante, mucho más serio que la a veces llamada seriedad que hoy día nos toca ver, que nos tiene donde estamos. No, a mí me tocó hablar con él la última vez hace como 3 años, cuando
hizo una exposición sobre unas fotografías del Mundial del 62. Él es primo, o era primo, de Adán Godoy, Sí, pues, el arquero suplente, arquero, sí. que en ese momento vivía en Ovalle. Y lo contacté a él para que me ayudara a convencer a Adán Godoy de que viniera a Santiago. Estábamos dispuestos a traerlo, todo un tema. Y no, mira, lamentablemente no hubo caso. Pero una de las cosas más sorprendentes fue que me atendiera el Hernán Godoy ciudadano. Sin el personaje. Un señor de edad, atento, educado, preocupado. Pero era impresionante cómo se transformaba. Tú le hacías una pregunta futbolera y ¡ta! Era como que el personaje volvía y era imposible no reírse con él. Sabía mucho. Lo de la pizarra de Clavito no es un invento. No. Y ahí nace después lo que fue un mito con Eduardo Bombalé, con el Bomba en la pizarra, claro. Exacto. Como en las comunicaciones, ¿no? En este mismo estudio nosotros tuvimos durante muchos años una pizarra que estaba a mi espalda, ¿no? Donde se sentaba Eduardo. Notable personaje. Sí, notable personaje, tremendo técnico, estratega, siempre convivió con pocos recursos, con planteles donde había mucha carencia y donde muchas veces la charla, la arenga, la sapiencia de él, la viveza para plantear un partido te significaban cosas importantes para obtener un buen resultado. De las anécdotas, uno ya ha leído mucho, pero yo me quiero quedar no con el Clavito Godoy anécdota, me quedo con el Clavito Godoy entrenador, el líder, que sabía en el campo de juego cómo hacer la lectura de los partidos, cómo darle la indicación a sus jugadores. Y nada, bueno. Me acuerdo que él escribió un libro, La pizarra de Clavito Godoy. Sí. El libro con más prólogo en la historia de la literatura. ¿Sí? Qué manera de tener prólogo. Harto prólogo. Sí, pero estamos hablando de un tipo que hasta se dio maña para hacer un libro y contar su historia. Sí, claro. Sí. Tiene algo bien noble y notable en eso. En el Congreso también en algún momento me acuerdo que lo fueron a homenajear en la Cámara de Diputados. Bueno, a veces son bien oportunistas para esos homenajes. Pero la polilla, ¿no? Claro, estuvo ahí también, yo creo que a él le gustaba eso y también lo tenía bien merecido, pero independientemente de los oportunismos que ello pueda significar. Bueno, hoy nos acompaña el Pelado aquí para hacer esta línea de 3. No sé si línea de 3 defensiva, 3 volante o en ofensiva. ¿Línea de 3 pensando en mañana o ya te resignaste? No, línea de 3 del programa. Y para mí, que me gusta ir hacia adelante, pero con un buen resguardo defensivo, vamos a hacer una línea ofensiva para tomar las riendas e ir a por ellos. Abogado, vamos a abrir la sesión de inmediato. Se abre el tribunal. Se abre la sesión, primera sala, con don Juan Carlos Silva presente el día de hoy. En esta sesión. Abogado, ¿por dónde quiere partir? Hemos hubo harto tema, por lo menos. ¿No? Sí. Yo le tengo que hacer una pregunta. Sí. A ver. A mi buen amigo, Juan Carlos Silva. ¿Te sorprendió la decisión de Iquique a partir del Grupo Controlador de Iquique, a partir de lo que ocurrió el domingo? Va a sonar medio... A ver... la verdad no te quiero apretar con la pregunta, me afectó porque, ustedes saben, yo he sido parte no hoy en día, pero para quienes no saben, tú fuiste dirigente de claro, Deportes yo fui director y después fui vicepresidente cuando salimos campeones de la Copa Chile el 2014 ante Huachipato. Jaime Vera era el entrenador, ¿no? Jaime Vera, jugamos contra el Huachipato Mario Sala y viví parte, y gracias a esa experiencia pude también ser parte de la postulación y después la elección en la NFP. Siempre muy agradecido también de la confianza, porque ahí siempre se sabía quién es el propietario, quién tenía los recursos, de dónde habían salido los recursos, un poco lo que hemos venido hablando durante varias semanas y tiempo acá. Es decir, no solamente un tema de compromiso de quien es su principal accionista y presidente, sino que también una búsqueda de profesionalismo. Recordemos que llevar a Fernando Carvalho a las divisiones menores, mejorar la infraestructura, el complejo, siempre pensando en compromiso social que estuvo, hace 15 años atrás en la tercera división en el fútbol amateur, rescatarlo, hacer un trabajo serio a puertas de los 50 años del club también. Entonces, en ese sentido me sorprendió, pero sí sabía de cierto desgaste, porque ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando ya lleva cerca de, 12, 15 años liderando un proyecto y con 3 Copas Libertadores, 2 o 3 Sudamericanas,
al final nadie se recuerda que antes de ese proceso, de este proyecto de estos dirigentes o controladores, nunca se habían vivido esa experiencia. Entonces empiezan a exigirte, yo creo que... Claro. Y yo me acuerdo, a mí me tocó la época de Nelson Acosta como vicepresidente del club, también hubo una especie de apretón y que fue la última estadía de Nelson Acosta en algún proyecto equipo. Claro. Y que él se haya tenido también que ir un poco molesto por esto mismo. Bueno, termina poniendo sobre la mesa algo que de repente sigue ahí, y termina sacando proyectos, gente. Yo no digo que esto vaya a ser necesariamente de la noche a la mañana, que tengan que salir, que no día están, tienen que resguardar su proyecto, tienen que resguardar los recursos que han invertido ahí durante todo este tiempo. Claro. Pero sí me consta y me doy cuenta de que ellos van a iniciar este proceso, al menos quieren, a diferencia de otros casos, preocuparse de que se respete el proyecto deportivo, la seriedad institucional, lo que hay detrás, no caer de repente en que resulta que todo lo que se construyó en estos años, porque llegó alguien que quiso hacer un negocio a escala, con otros clubes y todo, de repente chuta. Pero obviamente que claro, debe ser muy difícil para ellos. Yo me logré comunicar con ellos desde el punto de vista más humano en este primer momento. Y nada, yo creo que lata también, no sé, como usted, que los violentos, la violencia termine a veces llevando a extremo estas cosas, y uno entiende el desgaste. También lo pasaron muy mal en Lima, con situaciones similares, en el partido con Alianza. Entonces va generando desgaste. Pues, que desgaste existía, eso no me sorprendió. Que la decisión la tomaran, sí. La impresión que a mí me da, sin conocerlo, es que es gente que se mete en el fútbol más por pasión que por otra cosa. ¿La otra cosa qué sería? No, el negocio, hacer la pasada. No son Bragarnik, por eso te digo. No son Felicevich. Ya. No son Felicevich, Bragarnik, los Pini. Ellos están en el fútbol porque son gente muy identificada con la ciudad donde viven, de la ciudad donde son. Y esto es una manera de dejarle algo a la ciudad. Así lo interpreto yo. Desde la infraestructura, desde el crecimiento institucional. Entonces, que siendo tú el controlador de Iquique, y estar viviendo una mala racha o un mal momento o un muy mal momento, como lo queráis decir, que es medio contradictorio, porque estamos hablando de un equipo que efectivamente se ha comido 5 derrotas al hilo, pero es un equipo que está en la Copa Sudamericana, ¿ya? O sea, tiene esa... ellos están en esto porque les gusta, porque les apasiona, porque quieren dejar algo. Entonces no están dispuestos a que producto de una derrota deportiva, el lumpen, la mafia, los narcos, ponle todos los sinónimos, todo, los palos blancos, les ensucian y terminen destruyendo el algo proyecto. Donde ellos han puesto mucho tiempo, mucha pasión, y algo que no todo el mundo está dispuesto a poner en el fútbol, muchas lucas. Sí, oye, qué buena la introducción que hace Pelado para ya entrar en materia. Esta semana, ¿no?, el Ejecutivo, el Gobierno de Chile, pidió suma urgencia para justamente agilizar el proyecto de reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas. Yo no sé si es por los incidentes el otro día, esta pelea que hubo en el directorio de Colo-Colo, lo que pasó el domingo en Iquique. Primero que todo, abogado, ¿qué significa esto de que el Ejecutivo le ponga suma urgencia a este proyecto para que la Comisión de Constitución del Senado lo comience a revisar? Expliquemos nuevamente, y para hacer un ayornamiento a la gente de esta situación que evidentemente tiene una conexión directa con el caso Iquique. Sí, efectivamente, yo creo que es primero celebrar la noticia, la prioridad que el gobierno le da a este proyecto, porque ciertamente cuando vivimos momentos donde se necesitan certeza, transparencia, el discurso termina quedándose como ahí mismo y se da vuelta sobre sí mismo y termina siendo muy complejo no bajarlo a cosas concretas. El proyecto puede tener cosas buenas, malas, más o menos, pero claramente, sobre todo con las indicaciones que entraron en enero, y bueno, también lo que ha venido empujando su principal autor, Matías Walker, trae cosas de perfeccionar la transparencia, pero finalmente termina, en mi opinión, si yo tengo que elegir dos ideas de fuerza, es que termina propiciando que sea muy difícil no transparentar quiénes son los administradores o los controladores finales. ¿Por qué? Porque te tipifica como delito el entregar información maliciosa o falsa al respecto, ¿ya? Mira, qué importante eso, Pelado. Eso yo creo que claro, podía estar en la ley ahí, pero si no tenía la urgencia, y ahí vengo como a hacer un poco a explicar, bueno, ¿qué significa la urgencia? ¿Se va a ir a votar mañana? No, pero el Ejecutivo maneja
las urgencias que son las prioridades para la tramitación de los proyectos de ley supuesta en votación, lo cual quiere decir que si el proyecto tenía urgencia simple, no sé, de un grupo, un importante proyecto, ahora pasó a ser de un grupo muy selecto de proyectos que el Ejecutivo dice, para mí esto tiene urgencia suma y por lo tanto le establece ciertos plazos y prioridades en la medida que no haya otros proyectos con iguales urgencias en la comisión para ser puesto en tabla. Entonces, obviamente que esto podría significar, hay que ver cómo está la agenda de otros proyectos que tengan la misma urgencia en Constitución. Recordemos que ahí está sistema electoral, todos los proyectos que tengan algún carácter ahí de revisión de constitucionalidad pasan por ahí, pero claramente ya esta urgencia, por así decirlo, llegó para quedarse. Yo creo que nos da la esperanza que durante este gobierno se avance, se pueda terminar y aprobar el proyecto. Yo creo que sería un súper buen logro para el gobierno, ¿no? Independientemente de las posturas de cada cual, hay que saber reconocer cuando un gobierno pone prioridad a temas en el ámbito del deporte, del fútbol. No es muy común, ¿ya? Pero sí hago la salvedad para explicar que no tiene que ver necesariamente con el proyecto, o sea, con el tema que haya ocurrido el domingo en el partido de Iquique. ¿Por qué? Yo también creo que no tiene que ver. El lunes siguiente, sin saber que iba a ocurrir lo del domingo, se votaba en otra comisión del Senado, que es la de Cultura y Deporte. Ahí se votó unas nuevas normas de perfeccionamiento de la ex ley de violencia en los estadios, que hoy día se llama de derecho y deberes de asistentes a espectáculos de fútbol profesional. Exacto. Entonces ahí de hecho se tipifica la invasión como delito, el mero hecho de la invasión. ¿Pasó el domingo? Ahí está tipificado, está estableció en ley una serie de aspectos que estaban dejados en el reglamento, que tenían que ver con el establecimiento de las categorías de los partidos, los requisitos, los guardias, bueno, una serie de aspectos que se fundieron, muchos proyectos que surgieron una vez que se suspendió el partido de la Supercopa del 2024, de enero del 24, entre Colo-Colo y Huachipato, y ahí surgió. Entonces, vamos a tener dos proyectos, yo creo, como en expectativa de lo que tiene que ver al fútbol de aquí a un mediano plazo, eventualmente transformado en ley, que creo que es súper positivo, y a ponerle mucho ojo. Yo creo que lo podríamos también hablar más adelante, pero hay clubes importantes que se están preocupando de generar fuerzas de poder dentro de sus bloques o amenazas entre uno y otro tema, y no sé si están al tanto de que hoy día hay iniciativas para exigir, no proponer o facultar, exigir que la mitad más uno de las acciones se traspasen a los socios o a los hinchas. Me podrán decir populistas, yo soy bastante cauteloso respecto a esa norma, no sé si sea positiva, pero aún así está. Y los propietarios de clubes deberían estar preocupados de eso, más que de repente de cosas que nos vemos por la prensa. Juan Carlos, dos cosas. Yo se lo dije al chico, yo creo que esto es entre aprovechamiento político, clima electoral, porque yo me recuerdo cuando recién entré al Metrópoli que entrevistamos a Matías Walker y no, esto va con un tubo y le damos a poner suma urgencia, y yo cumplí un año en la radio y no ha pasado nada. Entonces tengo mis aprensiones respecto. ¿Tú tenés tus aprensiones porque pueden por el lobby? Esto lo hablamos una vez acá. Y lo otro que es un tema, en estas discusiones hay cosas que no se plantean, porque de repente uno tiene el temor a que lo interpreten como una pelotudez lo que uno dice, pero si esto avanza y si estas modificaciones se hacen, el discurso que todos tenemos, porque es lo que creemos fielmente, es que esto va a transparentar la actividad, pero al transparentarla no le hace un daño al fútbol, en el sentido de que esta gente que hoy día está y que no sabemos de dónde sacó la plata para comprar un porcentaje, cómo tiene diluido su propio porcentaje en la propiedad del club, que esta gente se vaya y ese porcentaje que queda en la nebulosa no sea tomado por nadie, ¿no le puede generar un perjuicio a los clubes? O sea, yo creo que el que se sepa, o sea, verificar si quien dice ser propietario lo es, y si es que las platas no son de él, tendrá que transparentarse y colocarse como propietario quien está representado por un eventual palo blanco. Ahora, que tenga propiedad en otros clubes, bueno, tendrá que operar el sistema. Ahora, obviamente que estas cosas no son de la noche a la mañana, me imagino, sobre todo en ese proyecto que lleva a la separación de la NFP con la federación. Por ejemplo, mi opinión es que de aprobarse esto y calzar un poco con el próximo año que tienen que haber elecciones en la NFP, aquí tiene que venir una directiva, entre comillas, de transición, que complete los 4 años de periodo, pero que empiece a ordenar, es decir, bueno, si se va a aprobar la ley, va a ser necesario un periodo de marcha blanca, de acomodo de los
qué pasa con los contratos vigentes, cuáles contratos quedan en la federación, cuáles quedan en la NFP, qué pasa con los derechos que tienen los clubes asociados a, en el fondo, a contratar o negociar directamente, cuáles tienen que hacerlo a través de la federación, cuáles otros hace la federación. Hay una serie de cosas que a partir de lo legal se deviene en lo comercial que no son menores. Entonces, bueno, yo creo que sí, por eso también hay que ser cauteloso y ir eligiendo 2 o 3 balas de plata, que no signifiquen que la contingencia del fútbol siempre se quiera ir arreglando con la ley. Obviamente no va a ser la solución, sabemos, y ustedes lo han hablado permanentemente en los distintos metrópolis, que aquí hay temas desde el punto de vista deportivo, institucional importantes, pero con un marco un poquito más certero, adecuado. Yo creo que hay que empezar a ordenar y no dejar que la contingencia al corto plazo nos siga comiendo. Si al final lo que está pasando hoy día es eso, el mejor ejemplo. Y yo quiero, en este tema que estamos hablando acá, reivindicar. A mí me tocó, cuando fui dirigente de la FP, pelearme mucho fue junto un periodo que asumió Gamadiel García con Luis Marín, y en ese momento tuvimos bastantes roces y conflictos, pero hoy día, en vez de ver a los clubes que sabemos quiénes son los verdaderos dueños, quiénes detrás, empujando y propiciando esta ley, vemos al CIFUB. O sea, el CIFUB ha tenido que tomar las banderas de luchas de aspectos que exceden, por así decirlo, el ámbito propio de la certeza, los derechos propios de sus asociados, que son los jugadores profesionales, sino que ha tenido que tomar banderas más propias de la industria, porque se está dejando ahí un vacío, que al final ellos ven con una mala industria, con un campeonato que con muchas suspensiones, o como que esté muy incierto lo que haya ocurrido desde el punto de vista jurídico, la certeza de ver quién está atrás. Oye, a lo mejor incluso podemos encontrarnos con jugadores dueños de clubes, y nadie te está diciendo, bueno, usaron mecanismos. Bueno, entonces, si no lo encontramos lo más pertinente, tratemos de que, aún cuando algunos asociados de ellos puedan verse afectados, tratemos de que esto se sepa quién es quién, y con sabiendo quién es quién podemos trabajar un poquito más a mediano plazo. Ahora, aguántame un segundo, que tengo que hacer el corte, Jorge. Queda pendiente tu pregunta, lo marcas y de manera muy certera, Juan Carlos. Lo dijimos ayer en el Metrópolis Central, lo leímos al aire, una publicación en X de el CIFUB, donde da cuenta de la importancia y la necesidad de que se tramite prontamente esta modificación a la ley de sociedad anónima, y con un palo directo a el organismo que hoy día rige el fútbol chileno. Y en el CIFUB hablaban el día de ayer en este comentario en X o ex Twitter, que la NFP tiene un rol bastante poco activo, poco liderante ante lo que estamos viendo. Eso, lo que te va a preguntar Jorge Rodríguez en el próximo bloque, y algo que hoy día lo hablamos en el Metrópolis AM y que genera mucha controversia en la gente, que la gente dice en el chat, en los amigos, todo, ¿no? Dicen, oye, ¿qué tal? Si no va a pasar nada, si se van a arreglar por debajo, que va a correr plata, que los empresarios hoy día que son dueños de sociedad anónima van a hacer lobby por debajo para que al final esta ley se termine acomodando para el beneficio de quienes hoy día les conviene, que son los representantes, los palos blancos y las sociedades anónimas, que hoy día no tienen ninguna intención de hacer crecer esta industria. Eso lo hablaremos después del corte, y también algo te vamos a contar del viaje de Chile a Asunción del Paraguay. Están en el avión ahora, están en el avión ya. Al menos el charter dirigencial. Muy bien. Y de una última modificación trabajada el día de hoy por Ricardo Gareca. Me da sueño hablar del tigre. Ya no sé si decirle si el tigre. El tigre sin colmillo. Sin colmillo, sin raya, parece un gatito. Ya, venimos. Estás escuchando